¿Se han preguntado cuánto tiempo, dinero y esfuerzo han perdido por no saber elegir el momento adecuado para negociar? ¿Han sentido ese impulso interno que dice este es el momento para hablar y no lo han hecho por miedo? ¿Y después se arrepienten por haber dejado pasar la oportunidad? ¿Les ha pasado que piden algo y no se lo dan y después va otro menos apropiado que ustedes, pide exactamente lo mismo y a ese sí se lo dan? Si eso les ha pasado, pongan cuidado, porque una de las razones por las que esto puede pasar es porque usted no sabe reconocer el momento estratégico para ir a negociar. La misma propuesta de negociación, presentada de manera idéntica, puede ser un éxito o un fracaso, simplemente cambiando el momento en el que se hace. Si usted lo piensa bien, esto es increíble, porque quiere decir que muchas veces usted no fracasa ni por lo que dice ni por cómo lo dice, sino por cuándo lo dice. En este episodio les voy a explicar cómo reconocer exactamente cuándo tiene que ir a negociar y cuándo no. Soy Simón Josué Pérez, esto es Negociación desde Cero y recuerden que no obtenemos lo que merecemos sino lo que logramos negociar. Antes de empezar, le mando un abrazo a Eduardo Ayala y Alberto.ats. Eduardo fue una de las personas que compró café la semana pasada, de hecho compró 3 cafés él solo, y Alberto.ats fue quien me dio la idea de crear un episodio que explique el timing en la negociación. Así que los escogí a ellos como patrocinantes específicamente de este episodio. Así se sostiene este proyecto. Si usted me escucha, le sirve el contenido que hago y quiere más, va al link en la descripción y compra virtualmente 1, 3 o 5 cafés o lo que quiera y se convierte en patrocinante de alguno de mis próximos episodios. ¿Cuál? El que yo decida. Y ahora vamos con todo. Como ustedes saben, yo no nací siendo un vendedor nato. Me parecía horrible vender, pero bueno, en Argentina entre 2011 y 2013, lo único de lo que siempre iba a trabajo era de vendedor. Y yo en un momento de pelazón de bola dije, bueno, aplico para vendedor, ¿qué más voy a hacer? Pero por lo menos de algo que me guste. Así no me moría de la frustración. Y encontré esta empresa de muebles de oficina. Hacía unos muebles lindísimos, unos lustrados, otros laqueados, increíbles, unos puestos de trabajo que me encantaban. Todavía los hace. Yo ya no vivo allá en Argentina, pero tengo un primo que sigue trabajando incluso en esa empresa. Saludos, Rafa. Bueno, la cosa es que los muebles me parecieron bien modernos y me ofrecí como vendedor. Mandé mi currículum y me llamaron para la entrevista. Cuando voy a hablar con el tipo me hacen pasar y veo esa tremenda fábrica. Me daban ganas era de trabajar de diseño porque yo soy diseñador y eso era lo que yo sabía hacer. Y cuando empezó la entrevista, ellos lógicamente me empiezan a hacer preguntas orientadas a la venta, porque estaban buscando un vendedor. Y yo con todas las ganas que tenía de ser diseñador en esa empresa, empecé a orientar todas las respuestas para el lado del diseño. En una computadora pude ver que trabajaban con AutoCAD para diseñar. Entonces en la entrevista lo que hice fue hablar de mis capacidades para diseñar en AutoCAD. Les mostré incluso mi portafolio de diseño y todo. Y ellos seguían orientando hacia la venta, obviamente. Me decían, ¿y cómo te sentís trabajando de vendedor? ¿Qué experiencia de ventas has tenido? Siempre era todo enfocado a la venta y yo todo enfocado al diseño. Bueno, al final la entrevista pues fue un desastre porque ellos iban para un lado y yo iba para el otro, pero lo más loco fue que me dieron el trabajo. Y me dieron el trabajo como vendedor, no como diseñador, pero a mí no me importaba porque yo lo que necesitaba en ese momento era plata. Igualmente, yo acepto el trabajo de vendedor, pero como último recurso, cuando ellos me llaman y me dicen que me van a dar el trabajo de vendedor, yo tiro mi última patada de ahogado y le pregunto al tipo, le digo, pero ¿hay alguna posibilidad de trabajar en diseño? Y el tipo me dice, no, la verdad es que este puesto es de vendedor. Si lo quieres de vendedor está bien, si no avísame y buscamos a otro. Y dije, no, ya va, está bien. Yo soy vendedor. Ahí pasé 6 meses vendiendo, pasando vergüenza y todo, pero aprendí. Pero un día más o menos sí, al 6º, 7º mes, estábamos todos trabajando ahí tranquilos y escucho una pelea horrible en la oficina de mi jefe, Rodrigo se llama. Y yo de puro chismoso trato de ver porque era una oficina toda vidriada. Entonces yo tratando de ver qué había pasado, pero lo único que yo veía era Rodrigo
con el diseñador de la empresa, estaban los dos reunidos peleando y yo veía los papeles saltando horrible. Era una pelea encarnizada, claro, no era física, pero sí eran muchos gritos y se tiraban los papeles, pero yo no lograba entender bien qué decían. Pero todo el mundo estaba sorprendido por la intensidad de la discusión que estaba pasando en ese momento. Y como a los 5 minutos el diseñador abre la puerta, te dice 3 cosas más a Rodrigo, tira la puerta y se va, pasa por el frente de todo el mundo y sale de la empresa. Se fue. Claro, después sale Rodrigo y el ambiente era súper pesado. Y Rodrigo, para cortar un poquito la atmósfera, salió a explicar y dijo, bueno, tuvimos un problema con el diseñador y renunció, se fue. E igual todo el mundo quedó como, bueno, pero está bien, renunció, pero hay necesidad de que haya un problema así, o sea, algo tuvo que pasar. Así que esa respuesta pues no nos convenció mucho. Pero él dijo, el problema que tuvimos es que mañana entregamos una propuesta muy grande y los planos de AutoCAD no están listos. El diseñador los tenía que hacer hoy y yo le pedí que los hiciera antes de irse y no quiso. Y ahora no sé cómo vamos a solucionar y se metió en la oficina. Ahora todos entendimos cuál fue el problema. Y me pareció curioso que Rodrigo, que fue la persona que me hizo la entrevista, él sabía que yo trabajaba AutoCAD porque se lo dije en la entrevista, no haya pensado en mí para solucionarle el problema. Sin embargo, me metí en la oficina, fui a hablar con él. Y le dije, Rodrigo, yo puedo hacer esos planos para mañana. Deme acceso y explíqueme qué es lo que hay que hacer y yo los termino. No creo, Simón, me dice. No creo porque hay que saber AutoCAD y hay que tener nociones de diseño. Y le digo, Rodrigo, ¿te acuerdas que cuando me hiciste la entrevista te dije que yo era diseñador antes que vendedor y que sabía usar AutoCAD? Y me dice, no, tú nunca me dijiste eso. Le dije, bueno, no importa, yo lo puedo hacer. ¿Me das la oportunidad? Y me dice, sí, bueno, si lo quieres hacer, así yo me saco ese dolor de cabeza. Me sentó en la computadora del diseñador, lo hice y a partir de ese día me convertí en el nuevo diseñador de la empresa. Lo que quiero que vean es que para poder llegar a donde queremos hay que saber leer cuando las condiciones están dadas. Porque una cosa es la necesidad que tenemos en la cabeza y otra muy distinta es lo que está pasando alrededor de nosotros. A veces el mundo nos muestra un camino y estamos tan encerrados en nuestra cabeza que no estamos conectados con los tiempos de lo que nos rodea y no lo vemos. Y al revés también pasa. Muchas veces nosotros traemos algo al mundo antes o después de tiempo y los demás no lo pueden ver, sencillamente no lo pueden ver. Pero este es solo un ejemplo de cómo el tiempo en el que decimos algo afecta el resultado. Ahora les voy a explicar muchas más cosas a tener en cuenta con respecto al timing en la negociación, pero vamos por partes. Ojo, disclaimer, este es un episodio muy efectivo, lo va a salvar de muchas cosas y lo va a enseñar a aprovechar otras, pero es muy técnico. Ponga cuidado y si puede anote en su celular, en un cuaderno o lo que quiera, pero fíjese en su mente y bueno, si le da pereza anotar, entonces vaya a mi página web, está en la descripción, ahí busca el post llamado ¿Cómo negociar en el momento perfecto? Y encuentra no solo la transcripción de este episodio, sino también un mapa mental con los puntos más importantes, que es el mapa mental que yo uso para desarrollar el episodio. Cuando voy a hacer un episodio, yo empiezo primero creando un mapa mental que me permite organizar las ideas y luego con todo bien clarito escribo el episodio. Ese mapa mental usted lo tiene disponible en mi página web. Así que tiene dos opciones. O va a mi página web, imprime el mapa mental y se lo memoriza, o saca un papelito y un lápiz y anota lo que va de aquí en adelante y hace su propio mapa mental. Quiero recordarles que en mi página web tengo las mejores guías de negociación, como por ejemplo, cómo negociar con un negociador soviético, 5 preguntas para hacerse antes de negociar o la guía de negociación efectiva para mujeres. Es contenido práctico para aplicar en su próxima negociación. Vaya a mi página web y descárguesela. Link en la descripción. Bueno, ahora sí, vamos a darle, mi gente. Ponga cuidado. A veces usted tiene una negociación por delante y dice, bueno, voy a hablar mañana sin falta. ¿Cómo sabe que el momento correcto es mañana? ¿Cómo sabe que no es hoy o no fue ayer? ¿O cómo sabe que no es en un mes? ¿Por qué no el próximo año? ¿Por qué es mañana? ¿Porque usted no aguanta más? O por el contrario, a veces usted dice, no voy todavía, no es el momento.
¿Cómo sabe que no es el momento? ¿Cómo sabe que no es su miedo el que le está nublando la mente? Para responder esa pregunta, vamos a aprender dos conceptos. Y nos vamos a poner acá un poquito técnicos, pero bueno, usted decidió escucharme, ahora se aguanta. Como les decía, vamos a aprender dos conceptos técnicos que juegan un papel fundamental en el resultado de una negociación. Por un lado, el momento estratégico y por otro lado, el momento emocional. Momento estratégico, momento emocional. El momento estratégico es un rango en la línea de tiempo en el cual su negociación, su propuesta, tiene más probabilidades de ser aceptada. El rango puede ser grande, es decir, puede contener meses o años, o puede ser pequeño, de unos minutos, incluso segundos. Todo depende del tipo de negociación. Y ahora, ¿qué es el momento emocional? El momento emocional es un estado de ánimo que lo posee y lo lleva a actuar cuando una emoción que tiene adentro quiere salir. Pero el problema con esto es que cuando su emoción quiere salir, no necesariamente es cuando usted tiene mayores probabilidades de éxito. Con lo cual, el momento emocional está acorde a sus emociones, pero de ninguna manera aumenta su probabilidad de éxito. Por el contrario, lo puede perjudicar. ¿Y cómo puede diferenciar entre un momento estratégico y uno emocional? Eso es precisamente lo que le voy a explicar. Le voy a dar distintos tipos de momentos estratégicos y emocionales para que los reconozca en distintos tipos de negociación y sepa qué hacer. Vamos primero con los momentos estratégicos. Primer momento estratégico. Cuando la persona con la que usted va a negociar ya tiene el problema en la cabeza, pero aún no encuentra la solución. Fíjense en mi cuento con Rodrigo al principio del episodio. Yo me ofrecí como diseñador en la entrevista inicial, cuando él no tenía en la cabeza el problema de la falta de un diseñador. Entonces el tipo tenía los oídos cerrados para cualquier cosa que no fuera ventas. Su problema real era encontrar un vendedor, no un diseñador. Ahora, cuando el diseñador se le fue, ahí sí, yo me presenté como la solución a su problema, a un problema real que él estaba experimentando en ese momento. Lo hice estratégicamente, pero no lo pensé así. Yo ni siquiera supe lo que hice. Pero años después, y con mayor conocimiento sobre negociación, le hice la autopsia a ese momento y descubrí lo que había pasado. Y lo que había pasado fue que calcé justo en el momento estratégico. Si usted tiene la solución a un problema que la otra persona todavía no tiene, no plantee la solución, porque no le van a parar ni media bola. A menos que usted se encargue anticipadamente de ponerle a esa persona el problema en la cabeza. ¿Y cómo es eso? Bueno, fíjese en este episodio. Yo empecé diciéndole que probablemente usted estaba perdiendo mucho dinero por no saber manejar el timing. Le puse primero el problema en la cabeza, un problema real, pero que probablemente usted no lo había visto. Usted en ese momento lo reconoció y por eso se quedó escuchando. Ahora, si yo empiezo el episodio únicamente explicándole los indicadores de momento estratégico sin asegurarme de que usted esté al tanto de la problemática, por ahí usted ni siquiera me escucha y pone otra cosa y ya se olvidó. Repito, el primer momento estratégico es cuando alguien tiene un problema en la cabeza pero aún no ha encontrado la solución. Usted con la solución en sus manos se da cuenta que es el momento, plantea lo que quiere solucionar y pide lo que vaya a pedir a cambio. Por cierto, esto se llama anticipación estratégica. Segundo momento estratégico. Cuando usted percibe una olla de presión en la relación entre dos partes. Una relación asimétrica es como una olla de presión que no tiene válvula. ¿Y qué es una relación asimétrica? Es una relación en la cual una parte está invirtiendo más energía que la otra, lo cual hace que crezcan malestares, mayormente escondidos, en silencio, porque generalmente quien está invirtiendo más no se anima a hablar claramente de la situación, no se anima a decir nada. Bueno, este tipo de relación, sea laboral, personal, no importa, empieza a crear como una olla de presión sin válvula. Y con cada interacción asimétrica se le mete más presión a la olla. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que esa presión no va a desaparecer por sí sola.
En algún momento hay que poner una válvula y hay que drenarla. Mientras más rápido ponga la válvula, más fácil es. En este caso específico, este momento estratégico es cuanto antes. A ver, siempre que usted tenga que negociar para aliviar presión, va a haber una conversación difícil. Probablemente hayan emociones mezcladas, discusiones, pero a menor presión los daños son más pequeños y manejables. Cuando usted actúa a tiempo, es como si usted le pusiera una válvula a esa olla de presión. Ahora, ¿cuál es la trampa acá? ¿Y por qué a mucha gente le explota esta olla en la cara? Porque para aliviar presión antes de que la olla explote, usted debe actuar por iniciativa y no por fuerza. Mientras que si le toca resolver una vez que la olla explotó, ya no es por gusto. Ya cuando la olla explota, usted está obligado a solucionar el problema. Pero es un problema mucho más grande de lo que fuese si lo atajaba a tiempo, si ponía la valvulita. Negociar a tiempo es poner una válvula en la olla de presión. Es molesto, yo lo sé, pero es mejor, siempre es mejor la válvula. Yo hice mis pasantías en un estudio de diseño y habían 2 carpinteros que trabajaban siempre en equipo. Pero había uno que hacía prácticamente todo y el otro siempre estaba haciendo nada ahí con el celular jugando. Y así estuvieron como 3 meses. Un día el que hacía todo empezó a gritar horrible, a reclamarle al otro y el otro no entendía nada. Yo no sé si se estaba haciendo el huevón o no entendía, no tengo ni idea, pero lo que sí sé, porque lo vi, es que es la primera vez que los veía discutiendo, pero ya fue un problema enorme. Y después cuando hablé con uno de ellos, ellos nunca habían hablado de ese tema. Eso lo debieron haber hablado hace muchísimo tiempo, desde el primer día que eso sucede. Así el problema no estaba tan cargado de emoción y la relación entre ellos hubiese mejorado. Terminaron sacándolos a los 2 por conducta inapropiada. Perdieron el trabajo por pelotudo, dirían en Argentina. En este tipo de momento estratégico tenemos que luchar contra un sesgo de optimismo. Este sesgo de optimismo lo hace pensar que si patea el problema para adelante, a la olla se le va a salir sola la presión y después va a ser más fácil hablar. Pero eso es su cabeza tratando de evitar el costo de la conversación difícil. Lo mejor es poner la válvula y sacar la presión cuanto antes. Tercer momento estratégico, cuando usted ya tiene la evidencia suficiente para sustentar su punto. En esta empresa donde yo trabajaba con Rodrigo, la misma de muebles de oficina, al final yo llegué a obtener el puesto de supervisor. Y cuando empecé a analizar el performance del equipo de entregas, me di cuenta de muchísimos problemas, tanto de ineficiencia como irregularidades. Cosas que se perdían, nadie decía nada, y me di cuenta que la empresa estaba perdiendo muchísimo dinero por esto. Entonces nomás lo vi. Llamé a Rodrigo por teléfono para decirle lo que estaba viendo. Pero claro, Rodrigo no estaba dentro de mi cabeza. Él no tenía razón para creer 100% en lo que yo le estaba diciendo. Él necesitaba ver, entender, fue algo que lo agarró de sorpresa. Yo quise hablar rápido porque quería evitarle más pérdidas a la empresa. Pero cuando Rodrigo me empezó a pedir las pruebas, que las iba a pedir, yo no las tenía organizadas. Lo que yo le podía dar eran solo mis palabras, mis sospechas, lo que yo creía. Entonces Rodrigo, no fue que él descartó mi aviso, no fue que él descartó lo que yo le dije, pero se metió a averiguar de manera tibia. Y el equipo de armado se dio cuenta que yo me di cuenta y que Rodrigo sabía. Entonces ellos empezaron a trabajar impecablemente, cambiaron su comportamiento con el agravante de que a partir de ese momento los tipos me hicieron la vida imposible, hasta el punto de que yo renuncié. Y cuando Rodrigo le quitó los ojos de encima al equipo de armado, siguieron haciendo exactamente lo mismo, obvio. Y no fue sino hasta como 2 años después que Rodrigo los agarró robando y los sacó a los 3. Pero las pérdidas ya habían sido gigantes, habían sido años de pérdidas. Ahí me equivoqué yo. O sea, nos equivocamos mucho, pero ahí me equivoqué yo también. ¿Por qué? Yo debía haber creado una manera de evidenciar mi punto y demostrarlo claramente. Y después, con pruebas en mano, hablar con Rodrigo. Eso hubiese cambiado la forma en la que Rodrigo iba a evaluar a estos tipos. Yo seguramente hubiese tardado 2, 3 meses quizá en reunir las pruebas necesarias.
Y en estos 3 meses, si bien las pérdidas iban a continuar, hubiesen sido mucho menores que las que hubo durante todos estos años que los tipos siguieron jodiendo la vaina. Repito, tercer momento estratégico, cuando usted ya tiene la evidencia suficiente para sustentar su punto. Cuarto momento estratégico, cuando su banda sea tan poderoso que le dé igual la pérdida de la relación. Para los que no saben lo que es el BADNA, vayan al episodio 48. Se llama ¿Dónde estamos parados? Pero el BADNA es básicamente su mejor alternativa en caso de que la negociación fracase. Bueno, ¿y qué es esto de BADNA poderoso? Se los voy a explicar con una historia. En un momento yo sentía que mi salario estaba por debajo del estándar para mi puesto. Pero para preparar mi argumento de negociación de salario, quise hacer unas cuantas entrevistas laborales a ver cuánto estaban ofreciendo por ahí. Y en una de esas me ofrecieron un trabajo muy similar al que yo tenía, pero ganando casi el doble. Así que ya ni siquiera fue necesario pedir un aumento. Renuncié a mi trabajo y me fui al otro y ya. Así que si su banda es bueno, pero realmente bueno, usted tiene una tranquilidad inmensa para ir a negociar. Y si su banda es súper poderoso, ya ni siquiera tiene que negociar. Eso se da inversamente también, ojo. Si usted sabe que el otro no tiene banda, también pudiera ser el momento para hablar. Pero cuidado con el abuso, porque se lo pueden hacer pagar muy caro en el futuro. Y yo sé que fabricar un banda poderoso lleva muchísimo tiempo, esfuerzo y cansancio emocional. Pero si usted lo encuentra, le da un poder de negociador que jamás en su vida imaginó. Quinto momento estratégico, cuando usted perciba mayor grado de apertura emocional en la otra persona. Por ejemplo, yo me acuerdo discutiendo una vez con mi socia. Ella estaba tan molesta conmigo y me quería decir tantas cosas que fuese lo que fuese que yo le dijera, ella me interrumpía y no me dejaba hablar. Cuando yo le preguntaba algo, ella me respondía otra cosa que no tenía nada que ver. Y ahí me di cuenta que ella tenía la cabeza tan llena de las cosas que me quería decir, que no había espacio para escuchar lo que yo quería decir. Por eso no escuchaba. Entonces le dije, bueno, explícame tu punto. Y la dejé hablar y hablar y hablar. Y habló como media hora ella sola, hasta lloró. Y después de todo eso, me pidió disculpas y me dio un abrazo. Y yo no había dicho absolutamente nada. Yo solo estaba escuchando. Pero ella necesitaba sacar ese mierdero de su cabeza. Y una vez que se quedó vacía, le dije, ¿puedo hablar yo? Y me dijo, claro, te escucho como la persona más normal y civilizada del mundo. Y ya todo fue muchísimo más fácil. Está de más decir que no vaya a negociar cuando el otro está de mal humor, a menos que estratégicamente le convenga ir, que ese es otro punto también. Bueno, hasta acá los momentos estratégicos. Ahora vamos a incorporar otra fichita al juego. Los momentos emocionales. Esos momentos que nos nublan la cabeza y distorsionan nuestra visión del momento estratégico. Primer momento emocional. Cuando usted actúa como respuesta a la presión que los demás ejercen. Yo me acuerdo cuando vivía en Argentina, mi novia quería meterse en un curso de inglés, ella quería aprender inglés. Y llamó a una empresa, no voy a dar el nombre, nada más para averiguar cuánto valía el curso, qué tipo de curso habían. Y la estrategia de venta de la empresa era tan agresiva que ella terminó comprando el paquete más caro y sin querer. Porque le empezaron a decir, si compra ya tiene un descuento y tiene la otra mierda y los beneficios. Y la confundieron y no entendió nada y aceptó. Hasta los datos de la tarjeta ya había dado. Hay gente que para aumentar las probabilidades de éxito lo van a querer apurar y no lo van a dejar pensar. Porque saben que si usted piensa no va a aceptar. Y en ese caso se está dando una situación muy particular, porque ellos lo están queriendo ajustar al momento estratégico de ellos. Y lo están haciendo apelando a su momento emocional. Ellos quieren coordinar el momento estratégico de ellos con su momento emocional. Ahí es el desastre, porque ellos van a tener todo el poder y usted va a estar actuando únicamente por su emoción, por su ansiedad y por su miedo,
y por dejarse presionar. Cuando usted perciba eso, no se deje apurar. Pida un tiempo para pensar. Y como usted sabe que le van a negar el tiempo, la manera es así. Mire, ahora mismo no le puedo dar una respuesta. Tengo que pensarlo. Igualmente, si usted necesita una respuesta ya, pues ya mismo le digo que no. Ahora, si me deja pensarlo, quizá puedo cambiar de opinión en el futuro. Esa es la respuesta más segura y hay una pequeña posibilidad de que usted pierda una oportunidad, es verdad. Pero si se deja manejar los tiempos por el otro, corre un riesgo enorme de perder muchísimo más. Además, si la oferta que le están haciendo es legítima, por lo general tiene un rango de espera aceptable. Segundo momento emocional, cuando el miedo lo paraliza. La inactividad también es una acción, también se comunica no haciendo nada. En este caso, usted analiza todos los factores y todo le está diciendo que este es el momento estratégico para actuar y tiene tanto miedo que busca cualquier excusa para no hacerlo. Incluso así no tenga excusa. Yo he visto gente, incluso a mí mismo también me ha pasado, que el miedo es tan grande que no lo hace porque no y ya ni siquiera hay excusa. Dice, no lo voy a hacer. Me acuerdo de una amiga que había hecho un emprendimiento, empezaba a ser muy exitoso y por meses llevaba haciendo doble trabajo. Por la mañana su trabajo en relación de dependencia y por la tarde su emprendimiento. Y con el emprendimiento estaba haciendo 2 veces lo que hacía en su trabajo en relación de dependencia y las proyecciones del emprendimiento eran gigantes. Y ella amaba su emprendimiento, odiaba su trabajo en relación de dependencia. A mí me parecía sumamente lógico que ella tenía que renunciar. Le daban las cuentas, estaba todo perfecto y un día le pregunté y le dije, ¿por qué no renuncias ya? Y me dijo, no, ¿por qué no? No tenía razón por la cual no había renunciado. Y le dije, pero deberías analizarlo, puedes renunciar. Y me dijo, no y punto, no lo voy a hacer. Y al final, bueno, lo hizo como 2 meses más tarde, lo terminó haciendo. Pero lo que quiero evidenciar en este punto es que ella simplemente tenía tanto miedo que decía, no lo voy a hacer, no voy a hablar. Tenía muchísimo miedo a encarar la renuncia porque la seguridad económica la tenía, todo lo tenía. Lo único que no podía era encarar al jefe y decirle que se iba a ir. Repito, segundo momento emocional, cuando el miedo lo paraliza, sea porque usted ve que todo está dado para negociar, pero usted se convence de que no, o porque usted ni siquiera tiene razón, pero no lo hace por miedo. Tercer momento emocional, cuando usted reacciona a un ataque. Esto quiere decir cuando alguien le dice algo que lo molesta o lo ofende y su reacción es defenderse inmediatamente. El problema con esta defensa es que primero lo está haciendo en el momento que el otro está planteando y segundo, con este tipo de reacción su único objetivo es defenderse. Y muchas veces defenderse no es un objetivo. Miren este caso. Había un tipo que me vendía lana para alfombras, pero a veces la vendía muy cara. Y yo le decía que me la vendiera a precio de mercado. Yo no le estaba pidiendo una rebaja injusta, únicamente le estaba pidiendo precio del mercado. No menos que eso. Y el tipo se molestaba muchísimo y me decía de todo, que yo era un desconsiderado, un abusador, un chantajista que me estaba aprovechando de él porque era un viejo. El tipo me decía de todo y yo en el teléfono esperaba 10 minutos a que el tipo se calmara. Yo no decía una sola palabra, nada más lo escuchaba. Y cuando el tipo se calmaba me decía, bueno, está bien, ¿cuánto es el precio? Y me lo vendía en el precio que yo le había dicho que era el precio justo. Yo no decía absolutamente nada. Pero imagínense si cuando él me está diciendo todo lo que me está diciendo, yo lo freno y le digo, no, ya va. Yo no soy ningún abusador ni ningún chantajista. Yo estoy pidiendo el precio justo y usted es un viejo usurero que lo que quiere es robarme. Imagínense qué hubiese pasado. O sea, se va todo a la mierda. Perdemos la relación cliente-proveedor y después tengo que ver quién me vende la lana, ver si es una buena lana y empezar todo otra vez. Entonces yo no tenía ningún problema con que el tipo se desahogara conmigo si al final me la terminaba vendiendo en el precio que era. Y yo no soy ningún abusador, no soy ningún chantajista. No porque él me lo diga yo me convierto en eso. Simplemente tengo que aceptar que son sus emociones hablando y que yo no tengo que reaccionar.
Entonces, en este momento, a pesar de que todo me tiraba para ir a negociar, para responderle al tipo, yo no lo hacía. Yo me quedaba callado porque era mi momento emocional el que me estaba presionando, era mis ganas de responder las que me estaban llevando a hablar en ese momento, pero no era estratégico. Pero eso en ningún caso quiere decir que usted se tiene que dejar. Fíjense cuando Irán atacó a Israel. Después del ataque habló el presidente de Israel y dijo, vamos a responder, pero no ahora. Yo no sé ni cuándo ni cómo va a responder el presidente de Israel. O si ya respondieron, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Israel no salió corriendo a devolver el ataque, porque Irán en ese momento estaba preparado para aguantar el contraataque. No digo que uno esté bien, no digo que otro esté mal, solo digo la estrategia que se estaba usando era de no se van a dejar, pero no van a responder en el momento que el otro quiere. Eso también es aplicable a la negociación. Yo no me dejo, pero no voy a responder cuando usted me lo esté diciendo, porque me va a hacer, como dicen en Argentina, me va a hacer pisar el palito y yo voy a reaccionar cuando usted quiere y no cuando a mí me conviene. También haciendo memoria y hablando de fútbol, como siempre me ha gustado hablar, me acuerdo del cabezazo que le pegó Zidane a Materazzi en la final del mundo. Era una final del mundo y Zidane dejó al equipo con 10 sencillamente porque le dio rabia lo que le dijeron. No tiene que aceptarlo, pero no le convenía reaccionar en ese momento porque estaba perjudicando al equipo. Bueno, gente, ya saben cuáles son los momentos estratégicos y los momentos emocionales y manejarlos para evitar pérdidas, maximizar ganancias, convencer a la gente y tener éxito. Aprenda a moverse según los momentos estratégicos y contrólese en los emocionales. Ya sabe que no es solo saber qué decir y cómo, sino cuándo. Este fue un episodio largo. He hecho episodios de distintas duraciones, a veces de 15 minutos, 30, otros 45. Escríbanme por favor en los comentarios de este episodio. Tanto en Spotify como en YouTube pueden comentar. Así que por favor díganme cuánto debería durar un episodio según el tiempo que ustedes usan para escuchar. Si es por mí, yo haría los episodios de 1 hora, pero lo que me recomiendan en todos lados son 30 minutos. ¿Qué opinan ustedes? Díganme, Simón, yo puedo dedicarle tantos minutos al podcast y más o menos con lo que ustedes me digan, yo voy a tratar de sacar un promedio para hacer un episodio escuchable. Si usted está escuchando este mensaje, quiere decir que llegó hasta el final del episodio. Así que probablemente, al igual que yo, reconoce la importancia de la negociación en la vida. Si le gustó el episodio, suscríbase a mi podcast que nada le cuesta. Si conoce a alguien a quien siempre le va mal en las negociaciones, compártale mi podcast y seguramente se lo va a agradecer. Mis datos de contacto son @negociación desde cero en Instagram. Escríbanme un mensaje directo contándome sobre sus negociaciones. negociaciondesdecero@gmail.com, también los espero por ahí. Cuéntenme su opinión sobre mi contenido. ¿Cómo puedo mejorar? Díganme, Simón, me gustaría que hable de este tema, que hable del otro, no me gusta que hagas esto. Todo es bienvenido. Última pregunta. ¿Has sacado alguna vez la cuenta de cuánto tiempo, dinero y esfuerzo le cuesta no saber negociar? Si quiere evitar seguir perdiendo, invierta en su capacitación. Yo di un salto cuántico en mis negociaciones cuando empecé a trabajar mano a mano con un negociador increíble que me contó todas sus experiencias y abrió mis ojos. Coordine una llamada 1 a 1 conmigo y hacemos un plan para que se vuelva el negociador que nunca imaginó ser. Le dejo el link en la descripción. Ya por último, quiero hacer una mención muy especial y mi reconocimiento para Adrián Juan. La historia de Adrián me encantó. Adrián ha escuchado todos los episodios del podcast y escuchando el episodio sobre los tipos de negociadores, se reconoció como un negociador complaciente y desde ese momento se propuso dejar de serlo. Pero con una convicción que yo no había visto jamás en nadie, increíble. Incluso él creó su propio desafío y está haciendo algo llamado terapia de rechazo. O sea, él se plantea desafíos día a día donde intencionalmente busca el rechazo para enfrentarse a la incomodidad. Y lo está grabando, todo está grabado, vayan y lo ven. Búsquenlo en Instagram y YouTube como @excomplaciente y www.terapiaderechazo.com. Un saludo y mis máximos respetos para Adrián, que sé que me está escuchando.
Bueno, gente, hasta el próximo episodio. Soy Simón Josué Pérez, esto es Negociación desde Cero y recuerden que no tenemos lo que merecemos, sino lo que logramos negociar.